La isla misteriosa de Julio Verne. Capítulo 3. ¿Vive?, preguntó el marino a Nab. Este no se movió ni respondió. Gedeón Spilett se agachó sobre el cuerpo del ingeniero y colocó la oreja en su pecho. Así estuvo durante un rato. ¡Vive!, dijo por fin. Pencroff lo imitó y también encontró unos débiles latidos. Inmediatamente Harbert salió de la oquedad y con su pañuelo mojado en agua dulce, volvió en unos instantes. Lo aplicaron a la boca del ingeniero y éste se rebulló. ¡Vivirá!, afirmó el periodista. Nab, que pareció recobrar la esperanza, desnudó a su amo para ver si presentaba alguna herida, pero no había ninguna, lo cual resultaba muy extraño si se había estrellado contra los acantilados. No podían comprender cómo no presentaba señal alguna de la lucha que había debido sostener para salvarse. Mientras, el negro les contó cómo había podido encontrar el cuerpo de su amo, tras de recorrer toda la playa sin hallar huellas del paso de nadie. Ya desesperaba de hallarlo cuando de pronto encontró las pisadas. ¡Pasos!, dijo el periodista. Sí, y comenzaban justamente en el lugar en que comienza la marea, no en los escollos. Luego oí los ladridos de Top y este me trajo hasta aquí. Pensando en sus compañeros, había logrado hacer comprender al perro que debía ir a buscarlos, mencionándole repetidamente el nombre de Spilett, que era el que el perro conocía mejor. Por último, el animal pareció comprenderle y partió. Si no les hubiera encontrado, mi amo hubiera muerto, yo lo hubiera enterrado, y después hubiera muerto, añadió de una manera conmovedoramente sencilla. Pero, entonces, ¿no eres tú quien ha traído aquí a tu amo?, preguntó Spilett. No, señor, pues aquí no ha podido venir solo. ¿Qué misterio había pues llevado allí al cuerpo del ingeniero? Bien, ya lo explicaría él cuando pudiera hablar. No tenían fuego ni manera alguna de hacerlo. Pero Pencroff había tenido la precaución de llevar un poco de gelatina de tetrao en una concha. Mezclada con el agua, lo puso en la boca del ingeniero, el cual pareció beberla ansiosamente. Luego abrió los ojos y pronunció unas palabras. ¿Isla o continente? Todos se quedaron asombrados. El ingeniero cerró los ojos y pareció adormecerse. Pencroff y Harbert subieron a la cumbre de la duna y con unos árboles enanos que allí crecían, lograron fabricar una especie de angarrillas. Luego volvieron juntos con los demás. El ingeniero se despertaba de su sopor. Lo hicieron tomar otro poco de gelatina, mientras el marinero hablaba por los codos, explicándole que habían conseguido fabricar una especie de casa a la que lo iban a llevar enseguida. Gracias, amigo, dijo el ingeniero. Spilett, cuénteme usted lo que ha ocurrido. El periodista se lo explicó en pocas palabras. Pero, entonces, ¿no me han cogido ustedes en la playa? No, por supuesto que no. ¿Y no me han traído ustedes esta gruta? No. ¿A qué distancia estamos de los arrecifes? Un poco más de 1 milla. Y si usted se admira de verse en este lugar, también lo estamos nosotros de encontrarlo en él. Pero explíquenos usted lo que recuerde. Apenas recuerdo, sino haberme encontrado en el agua junto a Top, y de que estuvimos varias veces a punto de ahogarnos. Luego, nada, hasta despertar y encontrarlos a ustedes aquí. Pero debió llegar hasta la playa y andar hasta llegar aquí. Nab encontró las huellas de sus pasos. Sí, tal vez, pero no lo recuerdo. ¿Ustedes no han encontrado huellas de otras personas? Ni una sola. Pero si había alguien que lo salvó a usted, ¿cómo es que luego lo abandonó? Pencroff, si queda alguna de esas huellas, haga el favor de observar si corresponden a mis zapatos. El marinero obedeció. Volvió diciendo que se correspondían exactamente. Sin duda anduve como un sonámbulo, dijo Cyrus Smith. Y Top, guiado por su instinto, me ha traído hasta aquí. A las 12 le preguntaron si se encontraba dispuesto para ser trasladado a las chimeneas. Ciro se puso en pie, pero apenas podía moverse.
Lo colocaron sobre las zangarrillas y comenzaron el viaje. Tenían que recorrer casi 8 millas, pero tuvieron que detenerse con frecuencia, por lo que tardaron casi 6 horas en llegar a las chimeneas. Cuando llegaron, Ciro dormía profundamente y Pencroff observó que la tempestad había modificado profundamente el estado de lo que llamaba su casa. Había habido grandes desprendimientos de rocas y todo estaba cubierto de una alfombra de algas marinas. El marino lanzó un grito desgarrador. ¡El fuego! Pero cuando entró en la cueva, pudo contemplar que su miedo estaba justificado. El fuego se había apagado. Las cenizas estaban convertidas en barro y el mar había penetrado hasta lo más profundo de los corredores. Era un accidente muy grave, ya que les resultaba imposible volver a encender fuego, y sin él, ¿qué sería de ellos? Eso carece de importancia, dijo pronto Spilett. ¿Cómo? Sí, ahora está con nosotros el señor Smith. Él conseguirá fuego y lo que sea necesario. ¿Qué podía responder Pencroff? Nada, evidentemente, ante tanta fe. Cenaron parcamente lo poco que quedaba y trasladaron a Smith al corredor central. El frío era muy vivo y fueron inútiles todos cuantos esfuerzos hicieron para procurarse fuego, con musgos secos y golpeando piedras sobre ellos. Lo mismo ocurrió cuando intentaron frotar 2 maderos. Estos se calentaban, pero no ardían. Pasó la noche larga y pesada. Al día siguiente, 28 de marzo, el ingeniero, al despertar, hizo el mismo comentario que el día anterior. ¿Isla o continente? No lo sabemos. Bien, creo que me encuentro en situación de comprobarlo, respondió Cyrus Smith. Eso tan pronto como pueda tomar algún alimento. Le explicaron lo que ocurría con el fuego y él añadió. Bien, si no encontramos algo parecido a la yesca, haremos fósforos. Todo muy fácil, refunfuñó el marino. El ingeniero se sentó sobre una roca y lanzó unas miradas a su alrededor. Comió los moluscos y luego añadió. Así que no sabemos si nos encontramos en una isla o en el continente. Muy bien. Mañana mismo lo sabremos y haremos fuego. Mientras me traían, me pareció ver una montaña bastante alta. Mañana subiremos a ella. Hasta entonces, no hay nada que hacer. Veamos, o estamos en un continente, en cuyo caso, pronto encontraremos cualquier punto habitado, o estamos en una isla, en cuyo caso, habrá que saber si está habitada o no. Si hemos llegado a una isla, nos comportaremos como si nunca fuéramos a salir de ella. Nab, Harbert y Pencroff volverán al bosque, mientras el señor Spilett y yo reconoceremos la costa. Así se hizo. Se internaron en la selva más profundamente que la vez anterior, y pronto encontraron un árbol cuyos frutos eran comestibles, pero nada de caza, nada, hasta que de pronto Top se metió en una espesura y salió de ella arrastrando a un animal por una oreja. Era una especie de cerdo de unos 60 centímetros de largo, de color pardo oscuro. Harbert creyó reconocer en él a un carpincho, un roedor de gran tamaño. ¡Magnífico!, dijo Pencroff. La lástima es que tendremos que comerlo crudo. Emprendieron el regreso, guiados por el infalible instinto de Top. Apenas les faltaban unos 50 pasos para llegar a las chimeneas, cuando el marino lanzó un solemne ¡hurra! Una gran humareda se enroscaba por encima de las rocas. Smith y Gedeón Spilett estaban allí. Pencroff los miró con asombro. ¡No se engaña! ¡Es fuego! ¡Verdadero fuego! Y con él asaremos esa buena pieza que usted nos trae. Pero, ¿quién lo ha encendido? El sol. Y ante el asombro de los demás, mostró cómo lo había hecho. Simplemente, había quitado las lentes a su reloj y al del periodista y los había unido, tras de llenarlos de agua. Así había construido una verdadera lente que, concentrando los rayos del sol sobre musgo bien seco, había provocado la combustión. Así que pronto el carpincho comenzó a asarse, despidiendo un excelente aroma. Por otra parte, las chimeneas habían sido adecentadas de nuevo. El ingeniero y su compañero habían aprovechado bien el día. Cenaron y se echaron a dormir, confiando un poco más en el porvenir. El día siguiente se anunciaba bastante trabajoso. En efecto,
A las 7 de la mañana emprendieron el camino. Siguieron el sendero en la selva, caminando por la orilla izquierda del río. A las 10 hicieron un descanso. Al salir del bosque ya podían ver un poco de la orografía del lugar. El monte se componía de 2 conos, el primero de unos 2.500 pies. Se sostenía por caprichosos contrafuertes, entre los que se abrían varios valles. Sobre ese primer cono se asentaba el otro, ligeramente redondeado y curvo en su cima. Es un terreno volcánico, no hay duda, dijo Ciro. No hay más que ver el resultado de las fuerzas plutónicas. Cuando emprendieron el ascenso del pico, vieron las huellas de grandes animales que podían ser o no fieras. A mediodía, estaban en la mitad del camino de la primera meseta y comprendieron que no podían alcanzar la cima antes del anochecer. Aún no veían demasiado de los alrededores, aunque sí el mar a la distancia. Tuvieron que trepar por rocas enormes y a lo lejos vieron algunos animales que por vivir en semejante sitio debían tener un pie muy seguro. En efecto, Harbert anunció que se trataba de carneros de los llamados musmones. ¿Comestibles?, preguntó Pencroff. Y excelentes. Además nos miran como si nunca hubieran visto seres humanos. Continuaron el ascenso. Entre las rocas se veían unas manchas amarillas que no podían ser sino azufre. Había por otra parte muchas olfataras que despedían un desagradable hedor. Las dificultades eran cada vez más pronunciadas. Grandes precipicios por los que el paso era dificultoso y muy peligroso. Como empezaba a oscurecer, decidieron hacer alto cuando llegaban a la cima de la primera meseta. Hicieron fuego empleando la yesca que habían traído, consistente en un trapo quemado, y buscaron combustible. Aunque este no resultaba muy abundante, pero el aire era frío y había que combatirlo de alguna manera. Pero Cyrus Smith no podía dormir. Queriendo saber si el cono superior era accesible, comenzó a rodearlo, seguido por el joven Harbert, que no se separaba de él. En efecto, lo circundaron hasta un lugar en que la pared del cono se unía a la de la meseta inferior. Por aquella parte no se podía subir, pero sí por otra en la que la lava había formado oquedades que simulaban escalones. La siguieron pese a la oscuridad, atenuada ligeramente por la luminosidad de las estrellas. No cabía duda de que se trataba de un volcán, pero completamente extinguido. Pronto encontraron una especie de chimenea por donde sin duda escaparon las lavas en otras épocas geológicas, y subieron por ella. Cuando la coronaron, encima de ellos vieron brillar gloriosamente la Cruz del Sur. La oscuridad era ya tan grande cuando llegaron a la cima que no podían saber si efectivamente estaban en una isla o en el continente. Pero mientras que el frío les mordía las carnes en aquella altura, un resplandor difuso apareció en el horizonte. Era el cuarto creciente de la luna, y a su luz pudieron ver que una extensión líquida se dibujaba por todas partes. Cyrus Smith tomó la mano del joven y dijo con voz emocionada: ¡Es una isla! Al día siguiente, y tras de haber regresado al campamento y comunicado a sus compañeros lo que habían visto, emprendieron de nuevo la ascensión para ver esta vez con la luz del día la verdadera situación y extensión de la isla. Cuando llegaron al cráter, tras haber atravesado la chimenea, pudieron observar a su placer el panorama. Era efectivamente una isla, y ni aun la aguda vista del marino pudo observar cerca de ella otra tierra que no fuera la del islote en que tomaron pie primitivamente. La primera pregunta de Spilett fue: ¿cuál puede ser la extensión de esta isla? Cyrus Smith hizo unos cuantos cálculos. No creo equivocarme, dándole una extensión litoral de unas 100 millas, pero su superficie es más difícil de definir, dado que su forma es irregular, poco más o menos la de la isla de Malta, en el Mediterráneo. En la parte sur, la isla se alargaba como la cola de un caimán, mientras que la parte nordeste semejaba bastante bien las fauces abiertas de una fiera. Poco más podían decir de ella desde aquel punto. En cuanto al interior, vieron con sorpresa que entre el volcán y la parte este había un extenso lago encerrado entre orillas llenas de árboles verdes. ¿Agua dulce?,
preguntó Spilett. Necesariamente, porque debe estar alimentado por las aguas que bajan de la montaña, y hay un riachuelo que desemboca en él. Eso hace 2 ríos, contando el que nos ha traído hasta aquí. Un buen sistema hidrográfico. Permanecieron 1 hora en la cumbre de la montaña, observándola en su totalidad, como si fuera un mapa extendido a sus pies. Quedaba una pregunta en la mente de todos. ¿Estaba la isla habitada o no? Eso sí que no podían verlo. Por supuesto, en parte alguna se veía la mano del hombre. Ni casas, ni pesquerías en el litoral. Nada. Es verdad que estaban separados de lo que llamaban la cola del Caimán por una distancia de unas 30 millas. Y ni siquiera la penetrante vista de Pencroff podía distinguir algo a aquella distancia. También las sábanas de verdor podían ocultar construcciones de alguna clase. Por el momento, no podían decir nada más. Se haría una necesaria exploración exhaustiva. Ciro se volvió a sus compañeros. Este es el rincón de la tierra donde nos ha arrojado el destino. La isla debe ser poco importante. Tal vez la visiten habitantes de otra isla o no. No podemos saberlo hasta que la hayamos recorrido en su totalidad, cosa que haremos. Pero por el momento, creo que no debemos considerarnos como náufragos, sino como colonos, y como tal, trabajar para lograr vivir en ella, como si en ella hubiéramos de pasar el resto de nuestra existencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto representa un gran trabajo y muchos esfuerzos. Estamos con usted, señor Ciro, dijo Pencroff impulsivo. En ese caso, y como todos estamos de acuerdo, volvamos a las chimeneas, dijo Spilett, hombre de pocas palabras. Un momento, respondió Ciro Smith. Hace falta que sepamos distinguir a las cosas por sus nombres. Llamaremos a la gran bahía del este Bahía de la Unión, y al monte en que estamos en este momento, el de Franklin, y al lago, el lago de Grant. Estos nombres nos recordarán a ilustres compatriotas y a nuestro país. Ya iremos distinguiendo a los ríos y a otros accidentes por otros nombres, según los vayamos explorando. Gedeón Spilett iba escribiendo los nombres en su carnet. Y a esa cola meridional la llamaremos Península Serpentina, por su aspecto, y el cabo de la mandíbula a esas 2 bocas que parecen cerrarse, añadió Pencroff. El río recibió el nombre de Río de la Merced, y al islote donde pusieron pie por primera vez, el de la Seguridad. Bien, creo que eso es todo, dijo Pencroff. Ya proseguiremos en otro momento. Un momento, añadió de pronto. ¡Qué tontos hemos sido! Nos hemos olvidado de bautizar a nuestra isla. Llamémosla con el nombre del gran ciudadano que en este momento lucha por mantener la unidad de la nación americana, dijo Ciro gravemente. La isla de Lincoln. Esto pasaba el día 30 de marzo de 1865. No sabía que 16 días después se cometería en Washington un crimen espantoso en la persona de quien estaban hablando.